su apreciación sobre lo que viene ocurriendo. Doctor Edwin Bustamante, buenas tardes, bienvenido a Causa Justa. Si Buenas pudiera tardes, activar su audio. Sí, ¿qué tal? buenas ¿Qué tardes, tal, querido. doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno retomar estos diálogos y felicitar la constancia que tú muestras para poder desnudar y, cómo no, complementar algunas disposiciones nacionales que buscan desorientadamente combatir con la delincuencia. Sí, justo estaba señalando, doctor, sobre esta situación o esta corriente que se ha desatado. No se habla mucho de que las leyes no permiten una lucha frontal contra la delincuencia, contra el crimen organizado, ¿no? Que la ley limita mucho al policía, ¿no? En cuanto a lo que puede hacer frente a esta situación. ¿Es así realmente, doctor, según su experiencia en el campo? ¿Es así desde que la ley efectivamente limita la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado? Mire, no, definitivamente que no. Más bien esta declaratoria de emergencia que se ha decretado, más bien se ve reforzada, entendamos esta declaratoria como el marco general, pero se ve reforzada por las normas del Código Procesal Penal, las técnicas de investigación, especiales de investigación que tiene la policía y la fiscalía, y cómo no, tratándose de criminalidad organizada, incluso hay una ley especializada, hay una ley con nombre propio que establece, estructura un marco normativo en el cual los miembros de la policía especializada, así como la fiscalía especializada contra la criminalidad organizada, tienen un conjunto de herramientas para poder actuar y trabajar eficazmente. No, no es correcto decir que se encuentra limitado. ¿Y cuáles son estas herramientas, doctor, que existen dentro de la norma y que justamente permiten una lucha más frontal contra la delincuencia y que quizás no se están utilizando, ¿no? Sí, definitivamente. Miren, a ver, empecemos identificando la declaratoria de emergencia como el marco o el contexto normativo general, amplio marco, que de por sí ya es grave porque restringe varios derechos. El derecho de asociarse, es decir, no podemos estar hasta ciertas horas en la noche agrupados. El derecho al tránsito, al libre tránsito, ¿no? El derecho a la inviolabilidad del domicilio, entre otros derechos que por esta situación de excepción, la regla es vivir sin ningún tipo de restricción a nuestras libertades. Eh, la excepción, valga la redundancia, se da cuando existen situaciones de zozobra, de peligro, de conmoción social como la que se está viviendo ahora, y es por eso que la Constitución permite, regula un marco de excepcionalidad en donde derechos fundamentales o constitucionales como los que ya he señalado, la libertad, libre tránsito, el domicilio, la inviolabilidad del domicilio, se ve restringida con fines de proteger otros bienes, llámese seguridad ciudadana. Entonces, si de por sí ya este marco legal que recoge o regula o que establece un estado de emergencia, un estado de excepción, las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas que toman el mando tienen mayor ventaja sobre los ciudadanos, sobre el crimen en general, tanto el crimen ordinario como el crimen organizado. Iré por la parte penal, sustantiva penal, y luego por el Código Procesal Penal para demostrarte que no se trata aquí de llenar de leyes, se trata, como siempre digo, de tener voluntad, capacitación, firmeza y sobre todo, sí, pues que el gobierno se ponga con el dinero para poder colaborar, complementar la lucha contra cualquier tipo de delincuencia, nacional, transnacional. Entonces, en primer punto, usted tiene que saber, Yuri, el artículo 20, el inciso 11 del Código Penal, recoge una serie de causales en la que
si una persona incurre en esas causales, bien puede ser exento de responsabilidad penal, es decir, puede, si comete un delito, puede no verse condenado porque su comportamiento estaría exento de responsabilidad o justificado. Y dentro de ello, los efectivos policiales es una norma específica para los efectivos policiales. Hoy en día que se está discutiendo nuevamente, hay una corriente de opinión que genera presión para que el legislativo legisle y le den en todo caso inmunidad completa a los efectivos policiales. Les digo a los miembros de la Policía Nacional que cumpliendo sus deberes, respetando los límites que la ley establece, ellos pueden lesionar la salud, el cuerpo, el cuerpo y la salud de una persona, incluso pueden terminar con la vida de una persona, siempre y cuando respeten el marco legal que el artículo 20, inciso 11, les permite. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú que en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa en forma reglamentaria, cause lesiones o la muerte. Entonces, ahí tenemos un primer elemento legal para que los efectivos policiales tengan ese respaldo. Y no es verdad que no tienen ningún tipo de protección legal en sus funciones, siempre y cuando respeten el marco de la ley, los reglamentos en el uso y disposición de sus armas de fuego reglamentarias. No se permite excesos o abusos porque eso convierte la intervención en ilícita, en irregular, en inconducta funcional y o los convierte en posibles asesinos u homicidas. Entonces tenemos un primer elemento en el Código Penal. Pero, o sea, en un escenario práctico, doctor, es decir, si por ejemplo un delincuente de manera temeraria está utilizando un arma de fuego, apuntando a ciertas personas en un asalto, el policía o el soldado del ejército en este caso sí puede hacer uso de su arma reglamentaria para poder repeler, porque habla ahí justamente el artículo 20, habla de una actitud temeraria, peligrosa, que corre riesgo la vida, no solamente del efectivo policial o militar, sino también de terceras personas, ¿verdad? Definitivamente, siempre y cuando no haga un uso excesivo de la fuerza. Recuerde, Claro. la fuerza militar o policial debe ser usada de manera racional, proporcional y según los reglamentos que la policía tiene al momento de ejercer este tipo de violencia, digamos, regulada, controlada. No es cualquier tipo. No frente a cualquier situación, los efectivos policiales pueden usar sus armas de reglamento y considerárseles exento de responsabilidad penal. Por ejemplo, si es que ya están en huida, no pueden. Es algo que no se puede aceptar como legítimo reglamentario, disparos por la espalda. Recordemos el caso del coronel Elío Espinosa. Hoy en día se está viendo un caso, claro, cada caso es independiente, cada caso tiene sus propias características, ¿no? Pero en general, si es que se usan las armas, la fuerza letal, dentro de los parámetros reglamentarios, la policía está justificada, está protegida por la ley. Ese es el primer punto. Ahora, no hay ningún, digamos, caso, doctor, donde un policía o militar que ha hecho el uso debido, reglamentario de su arma de fuego, ha terminado preso, ¿no? También se debe entender de que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, se tienen que hacer ciertas diligencias que no implican necesariamente que el policía termine en un penal, sino que es parte de una investigación, ¿verdad? Por la experiencia profesional, he podido confirmar que por regla, sí, definitivamente, el policía para acreditar que la lesión o la muerte de esta persona en un contexto policial o armado, se va a tener que acreditar si esa muerte o esa lesión estuvo realizada o se dio en el marco respetuoso de la ley que regula el uso de la violencia de las armas. Y definitivamente se tiene que hacer un proceso si es que acaso la fiscalía no promueve de oficio, las familiares pueden proponer la denuncia, pero sí, por lo general inician sus procesos en libertad, con comparecencia. Claro. Claro. Entonces, ahí estamos derrumbando un primer mito, doctor, es decir, de que no es cierto, pues, de que la ley le impide al policía hacer el uso de su arma de fuego para, ante una situación peligrosa y por último, abatir a un delincuente, ¿no?
Hay que ser siempre, bueno, hay que ser siempre honestos. Eh, esas afirmaciones son interesadas porque aún, y esto lo he confirmado personalmente en el trajinar de mi actividad profesional, que es el litigio penal, he podido comprobar que los efectivos policiales aún no entienden, y esto lo digo en sentido pedagógico, de contribución, de colaboración, porque finalmente, si yo entro en un caso en donde el policía ha perjudicado a las actas, donde el policía ha cometido excesos, donde los efectivos policiales no han conservado la evidencia, definitivamente yo voy a aprovechar eso. Lo voy a trabajar porque la ley impide, excluye, prohíbe a los magistrados usar esas pruebas ilícitas. Entonces, como una manera de contribución lo digo, que algunos efectivos policiales no entienden que la fiscalía tiene el gobierno de la investigación. No puede ser al revés. Aquellas voces que Ujú. digan que los policías pueden analizar, calificar, considerar un hecho como tal o cual delito, eso es imposible porque los policías tienen formación de investigación, tienen información de pesquisa, tienen formación Ujú. jurídica pero mínima. Los fiscales tienen toda la capacitación Mm. jurídica y por lo tanto son los gobernantes del proceso, de la investigación desde el inicio y la constitución así lo manda. Entonces un consejo ahí, como paréntesis, es que los efectivos policiales deben entender que si ellos no acompañan desde el primer momento, desde el primer segundo en que intervienen a una persona, eso está destinado a un fracaso. Ujú. Bien, bien, doctor, entonces usted se entiende de que no estaría de acuerdo de que se le regresen las facultades a la policía para que manejen toda la investigación de los casos tal como se había planteado. eh, yo no puedo negar la importancia que tiene la policía, porque los primeros que hay que reconocerlo, Yuri, no son los Ujú. abogados, no son los jueces, ni los fiscales. Hay que reconocerlo, Claro. los primeros que entran en contacto con la parte complicada de nuestra sociedad, que es la delincuencia, son ellos los que ponen el pecho, son los que ellos dan la cara, son ellos los que afrontan personalmente estas situaciones riesgosas. Sin negar eso, debo decir que debo decir que efectivamente ellos están para iniciar sus diligencias. Yo no creo que la fiscalía, salvo honrosas excepciones, salvo algunos casos que sí lo ameriten, que la fiscalía pueda acompañar a la policía en sus intervenciones, en sus diligencias, pero no. La policía es el rey, el que gobierna las diligencias Ujú. preliminares inmediatas. Por una cuestión de realidad, por el devenir mismo de la actividad delictiva, es imposible que la fiscalía pueda estar al momento que suceden los hechos. La policía tiene el gobierno completo. En ese sentido, yo reconozco que la policía, sí, ellos tienen, no es que deban, sino ellos lo tienen. Les falta empoderarse, les falta conocer, les falta capacitarse. Y es una pena Ujú. porque con algunas amistades, algunos oficiales, siempre les planteo, les propongo hacer algún tipo de capacitación, pero se rehúsan, se resisten, no quieren Claro. capacitarse. Y eso hay que decirlo. Hay que Ujú. decirlo porque si se capacitaran, la situación pudieran cambiar. Claro, una Claro. capacitación consciente, pues bien hecha, ¿no? Pero no cualquier tipo de capacitación. Entonces, yo no creo que se le tenga que entregar algo a la policía. La policía tiene ya el dominio. Y ahí te lo voy a mostrar con la ley en la mano, con el Código Procesal Penal. La ley lo tiene, con la Constitución dicen que la policía es el alma de toda investigación. Una vez que termine Ujú. este primer acercamiento con el delito rápido del momento, ya pasan a la fiscalía. Y la fiscalía tiene el control, aplica un ISO respecto a toda la actividad que hizo la policía. Por eso es que Ujú. el éxito de un juicio, el éxito de un juicio depende del inicio de la investigación. Y muchas veces los juicios Claro. fracasan porque al inicio se ha fracasado todo, pues, ¿no? Bien, doctor, teniendo en cuenta ese hilo, ¿qué otras herramientas legales pueden utilizar los policías o los militares en el marco de este estado de emergencia? Vamos por la ley ordinaria, el código procesal. Empecemos por la constitución, siempre con la constitución en la mano, siempre, siempre con la constitución en la mano. Te voy a decir lo siguiente.
La Constitución establece que las Fuerzas Armadas y la policía tienen los controles de seguridad interna y externa, respectivamente. La propia Constitución establece estas situaciones, estos regímenes de excepción en la que se restringen derechos y garantías, que lo tenemos actualmente. A eso debe sumarte, Yuri, ya te dije, el Código Penal, y ahora el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es la herramienta que regula todos los mecanismos procesales que tiene la policía para poder actuar. Y mira, desde el artículo, por ejemplo, y esto se ve de una manera notoria, la policía tiene una regulación específica dentro del Código Procesal Penal y lo encontramos a partir del artículo 67, del artículo 67 hasta el 70. Tenemos estos artículos del 67 al 70 que regulan la actividad policial. Dentro de este articulado, el más largo, el más extenso, el que da mayor información respecto a sus competencias y funciones, es el artículo 68. No lo olvides, no pierdas de vista esto. Tiene una serie de facultades. Por ejemplo, artículo 68, inciso 1, la Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior en las normas sobre investigación bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Por ejemplo, recoger, conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como el elemento material que pueda servir a investigación. Dentro de esta facultad de recoger, por ejemplo, imaginemos un delito en flagrancia delictiva de droga, por ejemplo, ¿no? Ven a una persona de manera sospechosa caminando, lo intervienen, porque así inician las intervenciones. Por lo general, en las operaciones policiales de gran impacto siempre tienen información, fuente humana. Los confites, los soplones, tienen ese tipo de información porque la policía es válido que tenga que utilizar esas herramientas. Fíjate, y la ley policial lo permite. La ley policial lo permite. Entonces, encontramos otro asidero, otra herramienta que creo yo debe repotenciarse y, por ejemplo, establecer grupos operativos de inteligencia e infiltrar en La Esperanza, en El Porvenir, en Florencia Mora, a nivel de notarías, por ejemplo. En algún momento hemos conversado, crear empresas, por ejemplo, con la finalidad de hacerlo participar en licitaciones, meter al gobierno regional, de repente un grupo operativo de policías infiltrados, pero eso necesita logística, mística y dinero. O sea, hay herramientas. ¿Ya? Entonces, dentro de esta posibilidad, por ejemplo, la policía puede conservar y recoger indicios. Por ejemplo, te decía que intervienen a esta persona con drogas y la persona le indica, oye, ¿sabes qué? Tengo más en mi casa, o tengo producto de la venta, el dinero, o tengo las herramientas del pesaje, o las cintas de embalaje. Definitivamente la policía, dentro de esta función de recoger y conservar, puede intervenir la casa. Además que hay una situación de flagrancia delictiva. Por eso el artículo 268 el artículo 68 debe analizarse concordadamente con la detención policial o la detención en flagrancia delictiva del 259. En flagrancia delictiva, cuando se comete un delito, la fiscalía no tiene voz ni voto, solamente tiene que comunicársele. Y no lo digo en manera despectiva, sino lo digo de manera práctica, para que pueda entenderse y se llegue a la conclusión de que hay una diferenciación. Y la policía es el amo y señor de todas las intervenciones policiales en flagrancia y de todas las investigaciones, porque solamente coordina con la fiscalía. No es que la policía esté por debajo de la fiscalía, no, sino que hay una diferenciación en el tema dentro del manejo jurídico. Entonces, dentro de las facultades, tiene, por ejemplo, recoger, y dentro de eso puede entrar a un domicilio, allanar e incautar efectos y bienes del delito, por ejemplo. Otra prueba más de que la policía tiene un soporte legal importante para poder ejecutar.
Doctor, ahí quería hacer un paréntesis porque usted ha hablado de algo muy importante, que es el tema de las evidencias, las pruebas en un proceso de investigación. Y justo hoy día había una discusión y quisiera que usted nos absuelva a través de un video, ¿no? Una intervención de una persona con arma de fuego, ¿no? Y donde el policía resulta manipulando el arma de fuego sin ningún tipo de protección. Bueno, usted en base a su experiencia nos puede decir si es que eso es correcto o incorrecto, porque sin querer queriendo, como el chavo doctor está dando una clase magistral de derecho para los policías, que por cierto son bastante nuestros seguidores y que deberían entender cómo es el procedimiento. Vemos las imágenes, doctor, y si nos dice, nos da su punto de vista, si es que hay un verdadero, un correcto manipulación de estas evidencias. Veámoslo, a ver. Tres. Cuatro municiones. Cuatro municiones. Oye, mira para acá. Incautación de arma. Abastecida. Placa 3087. Municiones. 1, 2, 3. Cuatro municiones. Cuatro municiones. Bien, doctor, esas son las imágenes. Ahí, por ejemplo, ¿hay un correcto o adecuado, legal, manipulación de una prueba, una evidencia, como es un arma de fuego en este caso? Definitivamente que no, porque desde que ya la persona es intervenida, y ojo, no soy pro intervenidos, definitivamente ni en contra de la Claro. policía, sino que acá hay que hablar de manera lo que corresponde a la ley, ¿no? Pero aunque, honrosas excepciones, hay algunos magistrados y magistradas que poco les importa conservar la evidencia sin ningún tipo de cuestionamiento. Poco les importa, igual con esa evidencia, con ese video, poco o nada les importa, igual convalidan toda esa actividad. O sea, hay de los dos lados, hay jueces que sí, por un tema de mejora de las intervenciones policiales y por respeto pues a los derechos fundamentales, porque para mí sería dudoso establecer vinculación entre el arma y la persona intervenida.